Queremos resolver la ecuación cuadrática dada completando el cuadrado. Para hacer esto, estaremos siguiendo los pasos esquinados aquí. Tengo un mini video de lección al completar el cuadrado. Eso pasa a través de estos en mucho más detalles o puede querer pausar el video para revisar estos antes de resolver el problema. El primer paso aquí es mover el plazo constante al lado derecho de la ecuación. Entonces tendré que restar 17 en ambos lados de la ecuación. Tenemos x cuadrados más 6x. Ahora, vamos a hacer esto un trinomial cuadrado perfecto al agregar una constante aquí. Así que voy a dejar un espacio para la constante, y luego en el lado derecho de la ecuación tenemos menos 17, y si agregamos una constante en el lado izquierdo de la ecuación, tendremos que agregar la misma constante al lado derecho. Así que agregaremos la constante aquí también. Ahora, el próximo paso es determinar la constante que añadiremos aquí. Así que este será un trinomial cuadrado perfecto. Así que revisemos estas notas aquí abajo en la parte inferior. Si tenemos un trinomial cuadrado perfecto con un coeficiente líder de 1, entonces el plazo constante será dividido por 2 cuadrados donde b es el coeficiente del x plazo. Mirando nuestro ejemplo y aviso que b igual 6. So b dividido por 2 cuadrados va a ser 6 dividido por 2. Eso es de 3 cuadrados, que es igual a 9. Así que tenemos que agregar 9 aquí para hacer un trinomial cuadrado perfecto, y por supuesto, si agregamos 9 al lado izquierdo de la ecuación para mantener la igualdad, tenemos que agregar 9 al lado derecho también. Así que ahora, vamos a factorizar este trinomio y combinar los términos a la derecha. Así que factor esto en dos factores binomiales primero. Aviso, el lado derecho será menos 17 más 9. Eso menos 8, y ahora, los primeros términos de los factores binomiales serán los factores de x cuadrados, que son x y x. Y ahora, queremos los factores de más 9 que tengan una suma de más 6, que serían 3 y 3. Así tenemos más 3 aquí y más 3 aquí. Tenga en cuenta que tenemos dos factores iguales que verifican que este es un trinomio cuadrado perfecto, y podemos escribirlo como la cantidad de x más 3 cuadrado igual menos 8. Y ahora, para deshacer este cuadrado y resolver por x, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y recuerde, al hacerlo, tendremos un más barra afirmar aquí. Y ahora, cuando simplificamos el lado izquierdo, esto simplificará a un factor de x más 3, y en el lado derecho, necesitamos simplificar la raíz cuadrada de menos 8. Echemos un vistazo a eso aquí. La raíz cuadrada de menos 8 igual la raíz cuadrada de menos 1 por 2 por 2 por 2. Y esto se simplifica, porque conocemos la raíz cuadrada de menos 1 igual y la raíz cuadrada de 2 cuadrados o 4 igual 2. Así que esto simplificará a 2 y raíz cuadrada de 2. El último paso aquí para resolver x. Restaremos 3 en ambos lados de la ecuación. Así tenemos x igual, esto será menos 3 más barra 2 y raíz cuadrada 3. Así que recuerda, tenemos dos soluciones aquí, una es x igual menos 3 más 2 y raíz cuadrada 3, y la otra solución es x igual menos 3, 2 y raíz cuadrada 2. Entonces, si deseamos describir nuestras soluciones, podemos decir que tenemos dos soluciones complejas. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.